Hola a todos, sean muy bienvenidos a Aprendamos Mate juntos. El día de hoy vamos a ver lo que es el concepto de lo que es un polinomio y cómo se clasifican estos polinomios. La definición nos dice que un polinomio es una expresión algebraica de la forma a sub nx a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x elevado a la n menos 2 más así sucesivamente a sub 2 por x elevado a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0. A simple vista, nosotros se nos haría un poco complicado identificar esta forma de un polinomio. Entonces, nosotros vamos a hacer una ejemplificación de lo que es un polinomio. Si nosotros nos dicen un polinomio de grado 5, es decir, que este n que está aquí va a tomar el valor de 5, y así se va a ir degradando, o es decir, va a ir de forma descendente hasta llegar al grado o hasta un coeficiente a sub 0 con grado 0. Es decir, un ejemplo. Si nosotros queremos ejemplificar un polinomio de grado 5, es decir, eh, n igual a 5, entonces lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar este n por lo que vale que es 5. Todo lo que está en n, entonces lo vamos a cambiar por el valor de 5, es decir, va a ser a sub 5, que vale, esta n va a tomar el valor de 5, x 5 más a sub 5 menos 1, lo estamos cambiando aquí, entonces aquí sería 5 menos 1, pues eso es 4. Y x elevado, si n vale 5, entonces aquí sería 5 menos 1, también aquí sería 4. Más a su n. Si n vale 5, entonces 5 menos 2, eso es 3. X, cambiamos la n por el 5. 5 menos 2, eso es 3 también. Y lo que nosotros podemos identificar es que va a ir de forma descendente, es decir, que va a ir degradándose, va a ir de mayor a menor. Entonces aquí va el 5, después va el 4, después va el 3. Y entonces aquí seguiría a su 2, x a la 2 más a sub 1 x. ¿Por qué solo x? Porque en matemáticas imaginariamente pues aquí va un 1, pero no se le coloca, sino que solo se queda como x, como grado 1. Entonces eso significa grado 1. Cuando solo le aparezca la x, es de grado 1, dice usted. Entonces, más, después de a sub 1, ¿qué seguiría? A sub 0, x a la 0. Pero todo número o toda variable elevado a la 0, ¿qué es? Ese vale 1. Se me convierte en 1. Entonces, al convertirse esto en 1, pues solo me quedaría a sub 0 por 1. Y ese a sub 0 por 1, pues solo quedaría a sub 0. Por eso solo queda a sub 0. Entonces ya tenemos la ejemplificación de lo que es un polinomio de grado 5. ¿Por qué digo grado 5? Porque hago referencia al mayor grado que tiene el polinomio. Entonces digo yo, el mayor grado que tiene el polinomio es 5. Entonces, por eso digo que es un polinomio de grado 5. Entonces, ahora, este a sub 5, a sub 4, a sub 3, a sub 2 y a sub 1 y a sub 0, eso me representa los coeficientes que pertenecen a cada uno de los términos de cada grado. Es decir, el coeficiente a sub 5, o es decir, pertenece al grado 5. El a sub 4 es el coeficiente. Cuando me refiero a coeficiente, es un número. Se le puede llamar coeficiente, constante y también es el número. Vamos, para que entendamos eso, pues entonces vamos a hacer una ejemplificación de lo que sería de un solo término, las partes de un solo término o también llamada monomio. Cuando le digan un monomio, es decir, un solo término. Entonces vengo yo y digo, a sub n x
a la N. Entonces, este se le llama coeficiente o constante. Coeficiente o constante. ¿Y a qué me refiero con coeficiente o constante? Que este coeficiente es un número, es un número. Cuando le digan el coeficiente es lo que está enfrente de la variable, que es un número. Esto es una variable. Vamos a colocar en otro color. Lo que está en rojo, esta X es una variable. ¿Por qué se le llama variable? Porque pues no se sabe qué número puede tomar. Puede tomar cualquier número, entonces por eso dice variable. Cuando dice variable, entonces es decir, va cambiando, va variando, a eso se refiere variable. Pero es un término desconocido. Perdón, es un dato desconocido. Entonces, pero esta variable puede ser cualquier letra, puede ser Z, Y, X, M, cualquier otra letra. Pero en este caso, de forma general, se ejemplifica como la X. Lo que está aquí arriba es el exponente. Entonces, para identificar un polinomio, todos sus términos tienen que tener estas características. Tienen que tener coeficiente, tiene que tener una variable y tiene que tener un exponente. Ah, pues ustedes se preguntarán, Elías, pero este A sub 0 no tiene lo que estás ejemplificando aquí. Pero ya acabamos de aclarar esto del por qué. Porque A sub 0 se puede escribir de la siguiente manera, como A sub 0 X a la 0. Tiene coeficiente, que es A sub 0, tiene la variable X y tiene un exponente 0. Pero por las leyes de los exponentes, toda variable y todo número que esté elevado a la 0 se me convierte en 1. Es decir, si yo tengo A sub 0, esto va a ser igual a 1. Si tengo 1 elevado a la 0, eso va a ser 1. Y así todo término que esté elevado a la 0 me va a ser 1. Es decir, si yo tengo 2 elevado a la 0, eso va a ser 1. Siempre. Todo número y toda variable elevado a la 0, eso es 1. Por lo tanto, este X sub 0 que está aquí se me convierte en 1. Entonces, convirtiéndolo esto en 1, me queda como una multiplicación. 1. Porque hemos dicho que todo término que acompaña una variable o toda variable que está cerca de otra variable es una multiplicación. Por eso ese X sub 0 se convierte en 1 y se multiplica con ese A sub 0. Y ese A sub 0 multiplicado por 1, pues eso seguirá siendo A sub 0. Por eso cumple con todo lo requerido para estar dentro de un polinomio. A este término al final también se le conoce como término independiente. Una vez que ya hemos conocido todo eso, entonces vamos a ver la clasificación. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la clasificación según el número de términos. Cuando nos referimos a monomio, nos estamos refiriendo a un término. A un término. Ejemplo, 4x a la 2. Cuando solo está esto, un solo término, se refiere a monomio. También otro ejemplo podría ser x, ya que a la par de x tiene un coeficiente 1. Acuérdense que toda variable y todo número está multiplicado por 1, elevado a la 1 y dividido entre 1. Pero en este caso, para ejemplificar las partes que debe tener un término para que esté dentro de un polinomio es el siguiente.
que tenga coeficiente o constante, que tenga una variable y que tenga un exponente. En este caso, x tiene un coeficiente 1, tiene la variable x y tiene el exponente 1. Este es un 1. Este que está aquí es un 1. Ahora bien, otro ejemplo podría ser 3x. Ese es un monomio. Cada uno solo tiene un término. Ahora, cuando nos referimos a un binomio, la palabra bi, que acompaña de un determinado frase o se refiere a dos. A dos. Entonces, estamos hablando de dos términos. Binomio. Entonces, binomio se refiere a dos términos. Y ejemplo de ello puede ser la suma de dos términos, que podría ser 3y más 5x. Ese es un binomio de dos términos, porque aquí tengo uno y aquí tengo otro término. Y la suma, pues, se compone de dos términos. Entonces, por eso se llama binomio. Otro ejemplo podría ser x más 1. Ese es un binomio porque tiene dos términos. Tiene este término y tiene este otro término. Otro ejemplo podría ser x a la 3 más 5x al cuadrado. Tiene dos términos. Si ustedes ven, tiene un término aquí y otro término aquí. Entonces es un binomio. Ahora, un trinomio. La palabra o el prefijo tri, se refiere a tres. Entonces va a tener tres términos. Tres términos. Ejemplo de ello sería 4x al cuadrado más 2x menos 1. Aquí hay un término. Si ustedes ven, este es un término, este es otro término y este es otro. Entonces tiene tres términos. Otro ejemplo podría ser x al cuadrado menos 2x más 3. Tiene tres términos. Ahora, un polinomio, cuando nos referimos a polinomio, nos estamos refiriendo a más de cuatro términos. Es decir, aquí ya no hay algo exacto que me indique cuántos términos tienen que haber. Es decir, aquí es cuatro términos o más. Es decir, cuando ya tengamos cuatro términos en adelante, ya estamos hablando de un polinomio en sí. Es decir, si ejemplo, 10x a la 5 más 4x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 6. Ya tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Entonces, estamos ya ante un polinomio en sí, es decir, un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Como son cuatro términos, entonces estamos hablando de un polinomio. Si tuviéramos un ejemplo, 7x a la 6 menos 4x a la 4 más 2xy. Aquí sería x al cuadrado y más 3y menos 9. Aquí también estamos ante un polinomio, ya que tenemos más de cuatro términos. Tenemos 1, 2,
3, todo este me conforma un término, 4 y 5. 5 términos. Entonces, como son 5 términos, estamos hablando de un polinomio. Siempre que le aparezcan más de 4, entonces ya son polinomios en sí. Entonces, ahora vamos a ver lo que es según el grado del polinomio. Según el grado del polinomio, tenemos polinomios constantes. Cuando nos referimos a polinomios constantes, ¿a qué nos referimos con polinomio constante? Bueno, cuando se refiere a polinomio constante, nos estamos refiriendo a que es un polinomio de grado cero. Vamos a colocar aquí polinomio de grado cero. Cero. Lo vamos a dejar en palabras para que ustedes lo puedan comprender. Grado cero. Y entre ellos un ejemplo son los términos independientes como ser. Todo número es un polinomio de grado cero. Porque acabamos de ver que a sub cero pertenece a un polinomio, nada más que está de la siguiente manera. A sub cero, x a la cero. Entonces, pero este x sub cero es, por las leyes de los exponentes, es 1. Entonces, a sub cero por 1, porque esto se está multiplicando, entonces me queda a sub cero por 1 y eso solo me queda a sub cero. ¿Y qué es a sub cero? Bueno, a sub cero es un coeficiente. ¿Y qué es un coeficiente? Bueno, un coeficiente es un número. Entonces, el polinomio, dentro de los ejemplos de un polinomio constante puede ser 1, 5, menos 6, 7, puede ser todo número entero o puede ser cualquier número y será un polinomio constante. ¿Por qué? Tomemos el 5 como ejemplo. Si yo coloco 5x a la 0, dice que un polinomio constante es un polinomio de grado 0 y yo aquí tengo que 5 es de grado 0, 5. Pero hemos dicho que este x a la 0 es 1 y quedará como 5 por 1 y 5 por 1 es 5, por eso solamente queda 5 y 5 es un polinomio de grado 0. Como es un polinomio de grado 0, entonces es constante. Y aquí lo podemos ejemplificar. Entonces, cuando usted le digan 5 o menos 6 o cualquier número, ¿es un polinomio constante? Sí, sí es un polinomio constante porque es de grado 0. Y el grado 0 y x elevado a la 0 o cualquier variable, cualquier término elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y solo me va a quedar el coeficiente que le corresponde a ese monomio, a ese término. Ahí solo le quedará el coeficiente. Ahora hablaremos de lo que son los polinomios según el grado, que es lineal. ¿Y a qué se refiere cuando es lineal? Es que es un polinomio es polinomio, es un polinomio de grado 1. Entonces, cuando nos digan un polinomio lineal, bueno, es un polinomio de grado 1. Ejemplo de ello sería x
4x, 3y o 6z. Recuerden que la variable puede ser cualquier letra, cualquier letra. Eso no es específico que solamente vamos a usar x, sino que va a ser cualquier letra. Entonces, pero nosotros nos fijamos que en matemáticas todo número o toda variable está elevado a un exponente 1. Vamos a tomar como referencia x. Aquí. X está elevado a un exponente 1 y está multiplicado por 1. Su coeficiente es 1 y su grado es el exponente. ¿Y qué de grado es? Grado 1. Entonces, cuando usted vea términos que no llevan exponente, siempre tiene que recordar que en matemáticas toda variable y todo término, todo número está elevado a un exponente 1. Elevado a un exponente 1. Entonces, todos estos términos están elevados a un exponente 1. Es decir, también puede tener como ejemplo lo siguiente. Puede tener un polinomio de la siguiente manera, como x más 1. ¿Cuál es el grado mayor de este polinomio? El grado que yo vea mayor, porque este que está aquí es de grado 1 y este que está aquí, cuando es solo un número, es grado 0. Aquí está grado 0 y aquí está grado 1. ¿Cuál es el grado mayor? Es 1. Porque si nosotros hacemos visible esto, nos quedará de la siguiente manera. Como x a la 1 más 1x a la 0. Pero x a la 0 es 1 y solo me va a quedar el coeficiente 1. Entonces, ¿de qué grado es este polinomio? Es un polinomio de grado 1 porque es el grado mayor. Y entonces, ¿qué polinomio, según el grado del polinomio que es? Es un polinomio lineal. Es un polinomio lineal porque su grado mayor es 1. Si no aparece ese grado, pues ya se sabe que en matemáticas esta x está elevado a un exponente 1, es de grado 1. Y por eso se conoce como lineal. Y así le pueden aparecer muchos ejemplos como x más 4, x más 10 o x menos 5. Todos estos, este, este y este, son polinomios lineales. ¿Por qué son polinomios lineales? Porque su grado mayor es 1. Este tiene grado 1, este tiene grado 1, este tiene grado 1 y este tiene grado 1. Es decir, cuando yo quiero identificar de qué grado es el polinomio, yo me voy al primer término que tiene ese polinomio o al grado mayor que tenga el polinomio. Ese grado mayor es el que está aquí, en el primer término, que es grado 1. Ahora vamos a ver cuando nos hablan de polinomios cuadráticos, ¿a qué se refieren? Polinomio cuadrático es un polinomio de grado 2. Polinomio, un polinomio de grado 2. Ejemplo de ello, x a la 2. Ahora, x al cuadrado menos 1. X al cuadrado más 1. X al cuadrado más 6. Todos estos son polinomios de grado 2, porque este término está elevado a un exponente 2, es decir, de grado 2. Entonces, este es un polinomio de grado 2. Entonces, cuando usted vea que todo polinomio, su primer término, está elevado a la 2, entonces
Se dice que es un polinomio cuadrático. Es un polinomio de grado 2. Siempre que ve el exponente 2 en el primer término, dice usted, es un polinomio de grado 2. Es un polinomio cuadrático. Ahora vamos a hablar del polinomio cúbico. ¿Qué nos referimos con el polinomio cúbico? Es un polinomio, es un polinomio de grado 3. Entonces, como es un polinomio de grado 3, es un cúbico, polinomio cúbico. Ejemplo de ello será 3x a la 3, 3x a la 3 menos 2x, menos 6x a la 3 más 2. Todos estos son polinomios cúbicos. ¿Por qué? Porque su primer término es de grado, grado 3. Ustedes lo pueden notar aquí. Su primer término es de grado 3. Entonces es un polinomio cúbico. Ahora, lo siguiente nos dice, en las siguientes expresiones aprenderemos a identificar si es o no un polinomio. Ok. Nos vamos a hacer referencia a lo que es la forma general de un polinomio. La forma general de un polinomio es a sub n x a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más a sub n menos 2 x a la n menos 2 y así sucesivamente. Cuando pongo puntos suspensivos indico que es sucesivamente a sub 2x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. Es decir, todo polinomio debe de tener esta forma. ¿Y cómo puedo identificar que es un polinomio? Bueno, un polinomio se identifica que tenga lo que hemos mencionado en la parte de arriba, que tenga lo siguiente: coeficiente, es decir, que tenga a sub n x a la n, que tenga coeficiente, que tenga variable y que tenga exponente. Ojo, aclarando esto, n debe ser un número, aquí n debe ser mayor o igual que 1, no puede ser negativo y debe de ser entero, ya que no existe un grado exponencial que sea decimal, o es decir, no hay un grado polinomial que indique decimales o fracciones. Entonces, cuando el exponente sea negativo o sea un exponente fraccionario, entonces ya no forma parte de un polinomio. Entonces, si no cumple con esos requisitos, entonces descartamos, no es un polinomio. Ya que por las leyes de los exponentes, cuando tenemos un número negativo, un ejemplo, si tenemos a la menos n, esto va a ser como 1 sobre a la n. Y un polinomio no puede estar conformado por una división. Y ya lo vamos a aclarar con el ejemplo E que traemos aquí del porqué. Una vez que ya hemos aclarado esto, pues vamos a borrar esto. Y un polinomio debe estar conformado por una suma
o dividido cada uno de sus términos, o es decir, particionado porque dividido no podemos hablar aquí, sino es decir, que está separado, están separados por un término más, cada término, perdón, está separado por un más o por una resta. Es lo único que puede suceder en un polinomio. Y que cumpla lo siguiente, que su exponente no sea negativo, que su exponente no sea fraccionario, es decir, que su exponente sea un entero positivo. Si el exponente de un término no es entero positivo, no se puede decir que es un polinomio. Entonces, vamos a revisar el primer ejemplo. Sus exponentes o sus grados son enteros positivos. Ya que este también, el 7 lleva un grado que es 0, ya hemos hablado de eso, que es un grado 0, entonces el 0 es un entero positivo. Entonces, este es un polinomio. Entonces, polinomio. Ahora vamos a revisar el siguiente. Su grado es un entero positivo. Todos sus grados de este polinomio son enteros positivos. Y otra cosa, tiene la forma de lo que es un polinomio. La forma general de un polinomio. Es decir, su grado es 2, que es entero, y su forma es la forma general de un polinomio. Si ustedes se ven, está separado, cada término está separado por una resta. Entonces, si está separado por una resta, entonces es un polinomio. Es un polinomio. Este es un polinomio. Otra cosa que también hay que aclarar es que hay muchos que se confunden que dice, si tengo 3xy, dicen, no, eso no es un polinomio porque no está separado por una resta. Sí, no está separado por una resta ni por una suma, pero es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque sus grados son enteros, que son 1, y es una multiplicación, es decir, 3 por x por y. Los polinomios, aquí voy a dejar una nota, y en la parte de abajo, nota vamos a decir, para que ustedes lo anoten por ahí, nota, los polinomios están determinados por sumas, restas y multiplicaciones. Pero nunca será, aquí, pero nunca, una división será un polinomio en sí. Entonces, para que lo anoten, los polinomios están determinados por sumas, restas, multiplicaciones, pero nunca una división será un polinomio en sí. Ya vamos a aclarar eso. Entonces, esto que tenemos aquí, esto es un polinomio, para que no se vayan a confundir ahí. Eso es un polinomio. Ahora, aquí tenemos un exponente fraccionario, aquí tenemos un exponente negativo. Y que hemos hablado de los eh, exponentes negativos y fraccionarios que no pueden incluirse como grados de un polinomio. Por lo tanto, no es un polinomio. Con la forma general de un polinomio, pero sus grados no. Entonces, como sus grados no lo cumplen, entonces por eso no es un polinomio. Ahora, el siguiente. Este grado es 2, lo cumple, pero el siguiente término de su grado no lo cumple.
porque es una fracción. Y como es una fracción, no puede ser un polinomio. Es decir, para que sea un polinomio debe cumplir la forma general del polinomio que esté dividido o por una resta, o por una suma, o por una multiplicación. Y que sus grados sean enteros positivos, para que sea un polinomio. Y que contenga variables. De lo contrario, no será un polinomio. Como aquí no lo cumple, uno de sus grados no lo cumple, entonces no es polinomio. Ahora, aquí es lo más importante que debemos aprender, ya que varios estudiantes se confunden cuando se les dice que esto no es un polinomio. Y el estudiante se pregunta, pero la división de polinomios sí se puede dar. Claro, ese es un tema muy aparte en el que el estudiante aprende la división de polinomios. Pero en este caso nos están preguntando, ¿esto en sí, todo esto, es un polinomio en sí? No, no es un polinomio. Aunque esto que está arriba es un polinomio y esto que está abajo es un polinomio, todo su conjunto, todo esto junto, no es un polinomio. ¿Por qué? Porque no tiene la forma general de un polinomio en sí. ¿Y qué dice la nota? Los polinomios están determinados por sumas, restas y multiplicaciones, como lo indica aquí la forma general del polinomio. Si ustedes ven, cada término está separado por una suma. Y también puede estar separado por una resta o por una multiplicación. Pero esto no, esto sí, el primer término de arriba y el polinomio de abajo, es decir, el polinomio de arriba y el polinomio de abajo, están separados por una suma y una resta, pero todo su conjunto, todo junto, no es un polinomio. Porque la forma general de un polinomio no incluye las divisiones. Solo puede incluir las restas, las multiplicaciones y las sumas. De lo contrario, no. Por lo tanto, este no es polinomio. Entonces siempre tenganlo claro. Cuando les pregunten una división de expresiones algebraicas, ¿es un polinomio? No. No es un polinomio en sí. Siguiendo la forma general de un polinomio, esto no es polinomio. Ahora veremos términos semejantes. Cuando nos referimos a términos semejantes, nos estamos refiriendo a términos iguales o que tengan la misma similitud. Es decir, lo que tenga un término lo tiene el otro. Es decir, un ejemplo, 5x a la 2 y 4x a la 2. Bueno, lo primero que vamos a identificar es que tiene la misma variable, tiene el mismo grado. Como cumple eso, entonces son términos semejantes. Es decir, si nosotros operamos esto a una suma, es decir, si decimos 5x a la 2 más 4x a la 2, son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque tienen el mismo grado, tienen la misma variable. Los coeficientes no importan, porque el coeficiente es el que va a realizar la operación. Entonces, esto va a ser igual. Sumamos los coeficientes, es decir, sumo esto con esto. Es lo único que se va a operar. 5 más 4, eso es 9. Ahora, lo que es semejante, que es x a la 2 y x a la 2 solo se va a copiar una vez x al cuadrado o x a la 2. Entonces, por eso me queda 9x al cuadrado. A eso nos referimos cuando hablamos de términos semejantes. Es decir, que
tienen algo en común o que tienen algo igual. Si los términos no tienen algo en común, no son semejantes. Un ejemplo, podemos hablar de 3x a la 2 y 6y. Lo que podemos observar es que grado diferente, porque este tiene grado 1, y variable diferente, x y y. Entonces allí no podemos hablar de términos semejantes, porque no tienen nada en común. Ahora, pero si hablamos de otro caso, que podría ser 2x y 4x a la 3, dice usted, tienen variable en común x y x. Pero lo único que hace diferente esto, que no sea término semejante, es su grado. Este tiene grado 3 y este tiene grado 1. Por lo tanto, no son términos semejantes porque no comparten que todo sea igual, que todo tenga el mismo grado y que todo tenga la misma variable. Ahora, si cambiamos esto como 3y a la 2 y 2y a la 2, pues allí sí se cumple. ¿Por qué? Misma variable, mismo grado. Entonces son términos semejantes, dice usted. Entonces, como son términos semejantes, ejemplifiquemos una operación. 3y al cuadrado por 2, hagamos una resta sería. Menos 2y al cuadrado. Entonces, lo que se va a restar va a ser este coeficiente con este coeficiente y la variable, o es decir, lo que esté en común, solo se va a copiar una vez. Entonces aquí sería 3 menos 2, eso es 1. Y y solo se copia. Y al cuadrado. Entonces me queda 1y. En matemáticas, pues ese 1 no se coloca, que solo quedaría como y al cuadrado. Entonces, aquí ya estamos hablando de términos semejantes. Entonces, cuando hablemos de términos semejantes, entonces estamos hablando de que tenga su misma variable y tenga su mismo grado. Si no cumple eso, entonces no son términos semejantes.